Buenas tardes a todas y todos. Un placer que nos acompañen esta tarde en la conferencia que va a dictar la doctora Viviana Carazo Vargas. En esta tarde vamos a hacer una pequeña presentación de la doctora y, bueno, para escuchar su conferencia denominada El aporte de las neurociencias a la labor docente o a nuestra labor docente. Les cuento que Viviana Carazo Vargas es doctora en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca en España, máster en estudios interdisciplinarios sobre la discapacidad con énfasis en discapacidad múltiple y sordoceguera. Es licenciada en retos múltiples por parte de la Universidad de Costa Rica. Bachiller también en ciencias de la educación con énfasis en educación especial de la Universidad de Costa Rica y ha realizado diversos cursos internacionales de especialización en neuropsicología infantil y trastornos generalizados del desarrollo. También laboró para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil y ha sido docente de la Universidad Estatal a Distancia, en la Universidad Santa Paula y en la Universidad La Salle, en Costa Rica. Su trabajo investigador y publicaciones han sido en el ámbito del neurodesarrollo y la neuropedagogía. Desde el año 2000 y hasta la fecha se desempeña como profesora e investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial y en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ejerce como punto focal en educación en representación de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica ante la Inter-American Network Academies of Science, el IANAS, dedicándose además a la evaluación, asesoramiento e intervención de intervención neuropsicopedagógica y conductual en niños y adolescentes. Para nosotros es un placer, para el proyecto Educación Continua y Modal y para la Escuela de Historia, que nos esté acompañando la doctora Viviana Carazo esta tarde, y también le damos la bienvenida a todas y todos los participantes que nos están siguiendo por las redes sociales y directamente en la conferencia. También les solicitamos que las preguntas, por favor, las vayan haciendo en el chat y al final de la conferencia se dará respuesta. Así que, por favor, les pedimos que planteen las preguntas por este medio. Buenas tardes, profesora. Le cedo la palabra para que inicie con su conferencia. Buenas tardes, ya noches a todos. Un enorme agradecimiento a la Escuela de Historia, al proyecto de educación continua para docentes de estudios sociales y educación cívica por esta invitación, esta oportunidad para compartir sobre un tema apasionante, lindísimo, súper interesante y que me parece es de muchísimo interés para todos los que nos relacionamos con seres humanos y propiamente desde los procesos de mediación pedagógica. Durante muchísimo tiempo, todo ese conocimiento de las neurociencias acerca de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso se mantuvieron un poco aparte o tal vez llevaron una ruta paralela a los avances y el conocimiento que íbamos desarrollando dentro de la pedagogía y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero ha sido en los últimos años, tal vez la última década, en donde se han tendido puentes y esos puentes son cada vez más firmes y tienen un tráfico cada vez más fluido entre las neurociencias y la pedagogía. Y cuando pensamos en que nosotros trabajamos con seres humanos y trabajamos precisamente intentando facilitar ese proceso de aprendizaje de los seres humanos, pues pareciera que deberíamos ser los principales expertos en el aprendizaje y deberíamos de conocer cómo es que aprende ese ser humano, qué es lo que sucede en ese sistema nervioso para que el aprendizaje sea posible y también cómo podemos aprovechar ese conocimiento que
ha surgido tal vez del trabajo en los laboratorios, de los neurocientíficos, pero que poco a poco nos hemos ido apropiando de él en las aulas y que vemos que no son cosas alejadas a nuestra realidad, sino que por el contrario hacen que nuestras acciones tengan todavía más sentido y fundamento. Y esa es precisamente una de las metas de este espacio que vamos a compartir, el poder acercarnos a este conocimiento de qué es lo que implica el aprendizaje y qué podemos aprovechar de lo que se ha comprobado que facilita ese aprendizaje en nuestra labor como docentes. Empezamos con ese concepto de qué es aprendizaje. Y empezamos por señalar que el aprendizaje sí tiene lugar ahí arriba en el encéfalo, pero que implica a todo el cuerpo, implica a todo ese organismo, que todos los seres humanos estamos en constante relación con los entornos que nos rodean. Si pensamos este montón de colores que tenemos ahí alrededor de esta figura y que en esta figura se representan los nervios de este sistema, esos estímulos están en constante relación con ese organismo y estamos percibiéndolo por todos nuestros sentidos, que son más de 5 sentidos, por todas las rutas posibles en las cuales estos estímulos ingresan y llegan ahí al sistema nervioso central. Ahora, cuando hablamos de los estímulos, no son solo los estímulos externos. Todo lo que sucede también dentro de este organismo, lo que sentimos, si nos suenan las tripas, si nos duele la cabeza, o lo que estamos pensando, o lo que deseamos, eso también se constituye en estímulos que forman parte de ese insumo que usa el organismo para aprender. Tendríamos aquí, como si fuéramos a hacer algo así, para entender el proceso de aprendizaje, algo así como una receta. ¿Qué ingredientes necesitamos? Necesitamos estímulos. Y por supuesto que los estímulos siempre están presentes. Queramos o no, nuestro organismo está percibiendo el entorno de afuera y el entorno de adentro constantemente. Resulta que además de estos estímulos, necesitamos neuronas. Las neuronas son estas células especializadas del sistema nervioso que se caracterizan precisamente por su capacidad de transmitir información. Tenemos ahí dos ingredientes, estímulos, y vamos a hablar de un estímulo en particular para tratar de ilustrar cómo es que se genera este proceso de aprendizaje. Y pensemos que este es un estímulo que está entrando por la vista. Ahí en la retina tenemos neuronitas receptoras de esos estímulos y esas neuronitas se encargan de procesar ese estímulo que está entrando por la vista. Y pensemos que estamos enseñando un concepto y ahí, no sé, voy a hacer uso de los ejemplos de la cotidianidad. El otro día que estaba estudiando con mi hija el concepto de meridianos y paralelos, las líneas imaginarias, precisamente relacionado con los estudios sociales. Ingresar ese concepto y decir, ok, las líneas imaginarias, vamos a imaginar esas líneas que no existen, pero que se supone que sí existen, y entonces empiezo a hablar sobre las líneas imaginarias. Ese concepto, y cuando yo logro captar la atención de ese cerebrito de la persona estudiante, hace que esa primera neurona lo reciba y se active y diga, ok, este es el concepto de líneas imaginarias. Empezamos a ver imágenes de los meridianos y los paralelos. Y los paralelos son los horizontales y los meridianos son los verticales. Entonces, por decirlo así, ya esta primera neurona se activa cada vez que mencionamos y enseñamos la imagen de las líneas imaginarias. Pero necesitamos que se recluten otras neuronas y que vayan conformando un circuito.
esta primera neurona establece contacto con una segunda neurona y en ese contacto decimos, forman una sinapsis. Tenemos entonces que volvemos a mencionar el concepto de líneas imaginarias y ahora vamos a empezar a pintar de rojo los paralelos y de azul los meridianos. Entonces ya estas dos neuronitas se activan a la vez, se conectan, establecen sinapsis y empiezan a reclutar a una tercera neurona. Cuando terminamos haciendo la famosa bolita de estereofón pintada de azul y entonces poniéndole pegoste con la lana y para que se simulen los meridianos y los paralelos y todos esos proyectos así como tan creativos que se les ocurren a los profes de estudios sociales, esperamos que en ese momento ya tengamos ahí todo un circuito de neuronitas, muchísimas más de las que podrían caber aquí en esta pantalla, que se activen a la vez y que digan, sí, estas líneas horizontales son los paralelos y estas líneas verticales son los meridianos. Y entonces ya conformo todo un circuito que se activa a la vez cuando yo le digo líneas imaginarias. Es decir, hemos logrado aprender ese concepto. En esta receta entonces llevamos el estímulo, las neuronas y las neuronas que se conectan entre sí, que forman sinapsis y forman circuitos. Estos grandes circuitos es lo que llamamos las memorias. Una memoria es esto, un circuito de neuronas que se activan a la vez y que retienen una información. Y resulta que esos circuitos no son estáticos. Cuando empezamos a aprender algo y entonces empezamos a agregarle el hecho de que el paralelo cero es el Ecuador y el meridiano cero es el de Greenwich y ok, esos circuitos se remodelan, reclutan nuevas neuronitas, se enlazan con otros circuitos que ya teníamos por ahí del conocimiento previo. Desde esa perspectiva que nos ha enseñado esos avances y aportes de las neurociencias acerca de cómo aprende el ser humano, tenemos a los estímulos, tenemos a las neuronas, tenemos esa formación de circuitos y esa constante remodelación de los circuitos. Desde este punto de vista, todos los seres humanos aprenden. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos expuestos a estímulos. De una u otra forma percibimos esos estímulos activan a nuestras neuronitas y desde que estamos vivos tenemos sistema nervioso central, tenemos neuronitas y ya por vocación evolutiva esas neuronas se conectan unas con otras. Entonces, partiendo de ahí, todos los seres humanos aprendemos. Ahora, el detalle está en ¿qué es lo que se espera que nosotros mediemos para que el otro aprenda? Es decir, ¿qué es lo que deseamos que el otro aprenda? ¿Cómo queremos que lo aprenda? ¿Y cuándo queremos que lo aprenda? Porque en ese ¿qué es lo que queremos que aprenda? ¿Cuándo y cómo? Pues no siempre consideramos esas características, sobre todo de individualidad, que caracterizan también a los seres humanos. Y son parte de esas características y de esas consideraciones de las que vamos a hablar en este espacio. Porque resulta, y aquí le damos vuelta a los estímulos, y ahora los estímulos los tenemos arriba, que en el proceso de aprendizaje tenemos 3 filtros importantes. 3 filtros que deben atravesar todos esos estímulos que nos rodean o que tenemos dentro de nuestro propio organismo, precisamente para que puedan activar a esa neuronita, a esta neuronita que en la imagen la puse fuera del cerebro, pero por supuesto que la ubicamos ahí dentro del encéfalo. Para que estos estímulos activen a esta neuronita y esta neuronita establezca sinapsis y forme circuitos con otras neuronas, debe atravesar varios filtros. Y 3 de esos filtros nos interesan muchísimo a los que trabajamos en pedagogía. El filtro de la atención, el de la motivación y el de la ansiedad.
Empecemos con la atención. En muchas ocasiones oímos hablar de ese estudiante que no pone atención, o que a mí me cuesta poner atención, o que ese no se concentra, o que ese es muy disperso, y realmente se nos olvida o no nos adentramos en el hecho de que la atención sucede aquí adentro, en el sistema nervioso, en el encéfalo, y que tiene diferentes procesos y sistemas que nos permiten focalizarnos en lo que es prioritario y dejar de lado todos los distractores. Hay circuitos de neuronas que también nos ayudan a ponerle atención a dos o más cosas al mismo tiempo, a alternar la atención. Por ejemplo, cuando estamos escuchando y estamos tomando apuntes, entonces recibo información a través del canal auditivo y también estoy poniendo atención a lo que estoy escribiendo. O cuando veo y copio algo, ahí también utilizo esos sistemas de atención alternante o de atención dividida. También tenemos sistemas que nos permiten concentrarnos, sistemas de atención sostenida, y en conjunto todos esos facilitan o pueden dificultar el proceso de aprendizaje. Y cuando consideramos estos aportes, esto que las neurociencias nos ha dicho y ha demostrado, y que resulta que también lo experimentamos nosotros, que facilita el que un estudiante ponga atención, encontramos de nuevo sentido a aspectos importantes en las aulas. El primero de estos aspectos, ¿qué ayuda a que esas neuronitas estén receptivas y tiendan a activarse para transmitir información y formar circuitos? El enlace que podamos hacer entre los conceptos nuevos y lo que ya conocemos. ¿Qué necesito para eso? Saber cuál es el conocimiento previo del estudiante. Esa primera lluvia de ideas o esa primera conversación cuando vamos a introducir un tema nuevo, de forma que esto no sea terreno completamente desconocido para los estudiantes, sino que puedan empezar a activar algo así como en ese encéfalo, a ver cuáles circuitos tengo relacionados con aquello, y va a ser mucho más sencillo incorporar la información nueva. Cuando hablamos también de aspectos que favorecen el poner atención, está la novedad, esa curiosidad que podamos despertar en los estudiantes, ese sentir que lo que tengo al frente es algo bonito, que es algo que me genera un reto, que me genera precisamente, como lo vamos a ver ahora, motivación, pero que es un reto que yo puedo alcanzar. Cuando le impregnamos emoción a esto que estamos tratando de facilitar, que este encéfalo aprenda, estamos también aumentando las probabilidades de que el estudiante le ponga atención. Nada más terrible que estar en una clase cuando al mismo profesor se le sale así como la pereza y el aburrimiento por todos los poros, porque eso también se contagia y eso hace que rapidito busquemos otra cosa en la cual concentrarnos, y por supuesto que eso dificulta el que se asimile ese concepto que el docente está tratando de transmitir. La novedad, cuando yo me encuentro con algo novedoso, con algo que me resulta, wow, interesante, que genera sorpresa, es como si ese sistema nervioso dijera, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan interesante? Wow, sí, lo entiendo, me genera emoción, me genera curiosidad, lo veo como un reto y sí, se ve interesante. Y por supuesto que a eso le ponemos atención. Tenemos aquí 4 elementos importantes de considerar en el momento de que estamos empezando a captar, que ese es nuestro objetivo, el captar la atención de nuestros estudiantes. Ahora, resulta que también tenemos otras cosas que tal vez en esta virtualización de los procesos
pedagógico se ha dejado un poco de lado. Y es el hecho de que, como decíamos al principio, los estímulos entran por todo nuestro cuerpo. Si nosotros aprovechamos todas las entradas sensoriales en el proceso de enseñanza, también estamos facilitando el que esas neuronitas recluten a otra y que formen circuitos. Y cuando decimos, ¿cómo aprovechamos todas esas entradas sensoriales? Además de ver, además de escuchar, escribo. Y no solo escribo en la compu, en la tableta o en el teléfono, escribo en lápiz y papel, que resulta que no es la misma activación que se genera que cuando usamos recursos tecnológicos. Debo tomar apuntes. Ahí estoy facilitando la entrada de la información a través del movimiento, a través de la vista. Estoy pensando en estos datos que estoy procesando. Debo de hacer esquemas, hacer un resumen. Empiezo a usar claves de color. Cuando estudio, además, explico las cosas, las digo en voz alta y ahí lo que empiezo a obtener es un bombardeo sensorial que aumenta también las probabilidades de que la persona estudiante se centre en ese tema que queremos facilitar que aprenda. Además del filtro de la atención, tenemos a la motivación. Y la motivación también tiene un origen neurobiológico. Todo lo que nosotros pensamos, sentimos, etcétera, todas nuestras conductas tienen origen ahí en el sistema nervioso, pero al mismo tiempo son influidas, como dijimos, por la relación constante que tenemos con el entorno. Cuando hablamos de la motivación y de cómo aprovecharla en un proceso de enseñanza de cualquier asignatura, pero en este caso nos interesa el tema de los estudios sociales y la educación cívica. Tenemos que pensar que en el momento en que estamos dando una clase, somos los responsables de vender ese tema. Somos ahí sí como los que nos convertimos en los responsables ahora del neuromarketing, porque ahora todo le ponen el neuro como prefijo para que suene así como más sofisticado, más interesante. Pero nosotros somos los responsables de vender este tema. Y si estoy tratando de que el estudiante entienda las líneas imaginarias, los meridianos y paralelos, debo hacer que eso sea apasionante y debo de transmitirlo con todos los recursos que tengo. El tono de voz que utilizo en el momento de dar una clase también es súper importante. Yo creo que todos hemos asistido a alguna conferencia o alguna charla en la cual, digamos que la utilización de la voz por parte de la persona que habla se parece como al traductor ese de Google que habla todo exactamente con la misma prosodia, con la misma entonación y hasta que se hace difícil entenderlo. Cuando nosotros usamos inflexiones de la voz para decir, wow, y vean esto, es que no se imaginan lo apasionante de, y si ustedes llegan a este lugar del mundo, pueden tener un pie en el hemisferio derecho, en el hemisferio derecho, no, estos son los del encéfalo, en el hemisferio norte y otro pie en el hemisferio sur. Y entonces, esa emoción que transmitimos con el tono de la voz también es otro elemento que nos ayuda en este proceso de aprendizaje. Cuando estábamos en la presencialidad, ese aprovechamiento del movimiento en el proceso de enseñanza era súper importante. También sabemos lo aburrido que resulta cuando el profesor está detrás del escritorio y no se mueve, o alguien ahí detrás del podio y que tampoco se mueve. Ese movimiento, eso que podamos transmitir mediante la utilización de todo el lenguaje corporal es súper importante. Ahora, ¿qué hacemos en este proceso remoto de enseñanza? Lo que tenemos ahí son nuestras manos, nuestra cara. Entonces, los gestos faciales, lo que yo pueda transmitir
con mis manos adquiere todavía más significado en el momento de generar esa motivación en el estudiantado. Y sabemos, porque eso también lo experimentamos cotidianamente, que la cercanía con los estudiantes es otro factor que motiva. Viniste a clase, qué maravilla. Por lo menos a mí me pasa en las lecciones de la universidad, cuando algún estudiante abre la cámara, uno dice, ¡wow! Hay alguien detrás de esas siglas. Alguien me está escuchando, con alguien estoy interactuando. Y si alguien nos llega y decir, caramba, a veces es difícil cuando uno tiene muchísimos estudiantes, pero ya van varias clases, ¿qué pasó? No está entregando tareas, está bien, cómo se está sintiendo, y al rato, no sé, nos encontramos que hay problemas de conectividad o que no tiene un dispositivo para la clase. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer? Ese sentir que el estudiante sienta que a uno le interesa y que ese interés pues sea real, ese que podamos establecer ese vínculo en la medida de las posibilidades, pero que precisamente jala y hace al estudiante bienvenido en nuestra asignatura y en nuestras clases. Ahora, cuando hablamos de motivación, tenemos que pensar que hay algo así como dos tipos de motivación. Una motivación interna, que es esa motivación de la satisfacción por el deber cumplido, de, ya terminé este trabajo, este informe o este reporte de notas, qué rico que se siente, hice un buen trabajo, entregué un buen informe, me merezco, no sé, acostarme a ver televisión o me voy a dar de premio un póster rico o algo que me guste. Esa motivación, ese orgullo, esa satisfacción, esa sería esa motivación interna. Pero resulta que en el proceso de desarrollo, en tanto los niños son más pequeños, esa motivación interna todavía no emerge mucho y todavía no se ha fortalecido mucho. Lo que prevalece, pensemos en los niños de edades escolares y preescolares, es la motivación externa. Estos estímulos que rodean a este organismo y que le dicen, qué bien que lo hiciste, excelente, wow, qué buen aporte. Tu pregunta es muy válida porque esto nos ayuda a entender y ese estímulo constante que recibimos del entorno. No hay que ver esa motivación externa como el chantaje de que, ¿por qué le voy a dar un premio? ¿Por qué lo voy a felicitar por hacer algo que es su deber o su responsabilidad? Porque precisamente todos funcionamos gracias en mucho a esa motivación externa. Pensemos que nuestros salarios mensuales son parte de esa motivación externa que nos ayuda a seguir en la tarea o en la labor que tenemos al frente. Entonces, ese considerar cómo estoy motivando a mis estudiantes y qué cosas puedo aprovechar para motivarlos aún más, va a aumentar las probabilidades de que esas neuronitas estén así como ávidas de esos estímulos y mucho más dispuestas a procesarlos y a transmitirlos a otras células. El tercer filtro es la ansiedad. Y resulta que cuando hablamos de la ansiedad, generalmente le damos ya como un significado negativo, de que estoy estresado, estoy preocupado. Pero resulta que la ansiedad es una condición neurobiológica básica, necesaria en todos los seres humanos. La ansiedad es ese motor que nos mueve, que nos da ganas de hacer las cosas, que está relacionada con todos los apetitos. Y la ansiedad se origina también ahí en el centro del encéfalo. El problema con la ansiedad es cuando esos niveles que se supone que deben de andar por ahí dentro de ciertos márgenes aumentan con facilidad y entonces tenemos estudiantes que empiezan a preocuparse en exceso
por pequeños detalles o por situaciones que a otras personas no les generaría esa misma respuesta de estrés. Y eso, por supuesto, que dificulta el proceso de aprendizaje. Otro problema de la ansiedad es cuando más bien disminuye, más allá de lo esperado, sus niveles en el organismo, porque entonces disminuyen sus apetitos, disminuye la motivación, disminuyen las ganas de hacer las cosas y empezamos a hablar de lo que sería una depresión. El conocer esos estados de ansiedad del estudiante es muy importante y además porque es algo que podemos utilizar a favor o que de nuevo puede dificultar el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de la ansiedad, tenemos a dos áreas del cerebro y propiamente hablo aquí del cerebro porque todo esto que tenemos en la imagen es el encéfalo. El cerebro es solo una parte del sistema nervioso central. Tenemos dos áreas que son muy importantes. Esta que está aquí, de color rosado, que está hecha como un poquito más grande para hacerla más llamativa, que son las amígdalas cerebrales. Y lo decimos en plural porque tenemos una amígdala, ahí sí, en el hemisferio derecho y una amígdala en el hemisferio izquierdo. En estas amígdalas, que quedan en el centro del cerebro, aquí es como si hubiéramos partido ese cerebro a la mitad, en estas amígdalas se genera la ansiedad. Alrededor de estas amígdalas, en toda esta zona, tenemos lo que se llama el sistema límbico. Y el sistema límbico es la base de las emociones. Por ahí tenemos toda esa generación de la alegría, del miedo, de la sorpresa, de la ira, del enojo, del amor también. El amor no queda en el corazón. O decepción. Las tarjetas del 14 de febrero deberían tener por ahí un sistema límbico en lugar del corazoncito, porque es aquí donde nosotros amamos y queremos a alguien. El corazón nos sirve para otras cosas y por supuesto que es importante porque sin el corazón no podemos querer a nadie porque se nos acaba el bombeo de la sangre y el oxígeno al resto del sistema. Pero los sentimientos, las emociones se generan aquí en el sistema nervioso central. Decíamos que además de las amígdalas tenemos otra zona muy importante y que es esta que está por aquí como un poquito más oscura, que es precisamente las áreas del encéfalo que están detrás de la frente, lo que se llama la corteza prefrontal. Aquí en esta zona del cerebro pensamos, razonamos, tomamos decisiones, resolvemos problemas, nos planteamos metas, planificamos, nos organizamos. Todos esos procesos complejos se generan aquí en las áreas prefrontales de este encéfalo. Y existen conexiones de neuronitas que precisamente ponen en comunicación a estas áreas encargadas del pensamiento y del razonamiento con las áreas de las emociones y propiamente de la ansiedad. Pero resulta que estas áreas encargadas de la ansiedad son así como muy antiguas, evolutivamente hablando, y tienen como derechos adquiridos sobre el funcionamiento del encéfalo. Entonces, cuando esas amígdalas empiezan a activarse y se activan más allá de lo usual, pensemos que tenemos un ataque de risa o estamos muy enojados o si reclutamos otras áreas del sistema límbico tenemos mucha hambre o mucho sueño. Todas esas son situaciones básicas que se generan aquí en este encéfalo que hacen que la activación de estas regiones predomine por sobre la activación de las zonas prefrontales. En otras palabras, estoy muy enojado y entonces dije 4 tonteras y mandé a algún lugar a la persona con la que me enojé.
En ese momento no estaba pensando. En ese momento lo que estaba dominando era mi sistema límbico, esas amígdalas cerebrales. Y entonces después me tranquilizo y digo, ay, no, perdón, ay, no debí de haber dicho eso, eso no estuvo bien. Se vuelven a activar esas neuronitas prefrontales. Algo similar sucede también cuando lo que está experimentando este organismo, esa persona estudiante, es miedo. Pensemos en una situación de evaluación, un examen. He estudiado muchísimo esa materia y me enfrento al examen y entonces empiezo a pensar, hijo de puchica, tengo que sacarme tantos puntos para poder pasar, y si me va mal en el examen, en la casa me van a regañar y me van a castigar, y después voy a tener que, y al rato, eso implica que esa amígdala está así, como en ebullición, muy efervescente, muy, con niveles de activación muy elevados. Eso hace que se desconecten los circuitos con algo así como que se desconecten, que lo conectan con las áreas prefrontales. Y entonces aquí en las cortezas, donde tenía guardada toda esa información que había estudiado en el examen, es como si desapareciera, me quedo en blanco. Y efectivamente, por ese aumento de los niveles de ansiedad, no logro darle respuesta correcta al examen y me va mal. Salgo del examen, esta amígdala se tranquiliza y regresa, se activan las memorias. Ay, sí, cierto, si eso yo lo sabía, si eso lo había repintado con color anaranjado, si eso... Pero en ese momento la ansiedad no facilitó ese proceso de sacar la información. Lo mismo, si este cerebro está ansioso, está preocupado, si el estudiante tiene hambre, si tiene sueño, si está cansado, si está pensando en, no sé, el problema familiar que me rodea, en el pleito entre mi papá y mi mamá, o el problema que tengo, ahí no estoy en posibilidad de aprender, digamos, conceptos académicos, cosas más formales. Primero, tiene que estabilizarse, y por eso es la importancia de saber cómo se sienten y qué es lo que experimentan nuestros estudiantes para poder aumentar las probabilidades de que ese proceso de aprendizaje se dé. El cómo nosotros mismos nos convertimos en estímulos que puedan generar curiosidad, que puedan generar retos, pero como decíamos al principio, retos factibles de alcanzar, y no en estímulos que generemos temor. Eso es otra pauta importantísima que facilita el que ese organismo esté presto para aprender. Y cuando logramos transmitir pasión por lo que estamos enseñando, cuando esto nos gusta, nos encanta y disfruto el espacio que tengo con mis estudiantes, cuando es ahí básicamente el ratito así como de relax, de desconectarme de todos esos estímulos que también tengo en mi cabeza y todas las cosas, las demandas que me están rodeando, pero cuando estoy con mis estudiantes me entrego a ese espacio y podemos profundizar y disfrutar lo que estamos haciendo. Eso ayuda también a que esas áreas prefrontales se activen y a que nuestros espacios de aula, sean virtuales o presenciales, sean espacios de disfrute que faciliten ese proceso de aprendizaje. Cuando estaba pues haciendo un poco los apoyos visuales para la presentación, decía, ok, hablamos de esos 3 filtros de la atención, de la motivación y de la ansiedad. Mira, muy poético, pero salió por ahí el acróstico. ¿Quién no diría? Debo amar lo que hago, debo de disfrutarlo. Y yo creo que esa es una de las mayores claves, porque si me intereso por lo que hago, eso lo transmito.
Y si me interesa cada una de esas personas, estudiantes que tengo a mi cargo a lo largo de un curso, eso facilita el que le pongan atención a lo que yo hago, el que se motiven y el que estén en un estado emocional que facilite ese proceso de aprendizaje. Podemos entonces pensar que en nuestras manos está que el rato que comparten nuestros estudiantes con nosotros sea un rato de disfrute, en donde cada uno de los estímulos que estamos facilitando, que estamos mediando, sean algo así como los que llenen de colores y de motivación y de ganas a esa persona estudiante, los que le hagan experimentar éxito, los que pongan en evidencia su capacidad, sea cual sea, su conocimiento previo, el que lo hagan sentirse importante dentro de la clase. El saber que lo que yo hago dentro de mi espacio de mediación pedagógica importa, influye en ese otro sistema nervioso, está influyendo en el mío de hecho, pero influye en los otros. Y lo que dejo de hacer también importa. La forma en que lo hago importa. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de cosas que suceden dentro de ese organismo y que pueden facilitar o no ese proceso de aprendizaje. Y como vemos, las neurociencias no vienen así como que uno dice, ay, mira, así, me está hablando de descubrir el agua tibia. Es que precisamente no es eso. Cuando hablamos de neurociencias y pedagogía, no es pensar en estímulos sofisticadísimos que nos dicen, ah, caramba, mira, tengo que venir a cambiar toda la forma en la que estoy llevando el proceso y resulta que ya el constructivismo no funciona y Piaget estaba totalmente equivocado y Vygotsky tampoco cabe aquí. No, es precisamente el darle sentido a lo que hacemos, el darle un sustento científico a eso que tal vez ya hemos experimentado que funciona y aprovecharlo, generalizarlo y ahí sí promover esa capacidad que tienen todos y cada uno de nuestros estudiantes para aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Viviana por la excelente conferencia que nos acaba de impartir. Invitamos todavía a todos los colegas que nos están siguiendo en este momento a que puedan plantear sus preguntas al chat y para aprovechar este espacio restante con la profesora Viviana. Primeramente, hay un comentario, creo que es de la colega venezolana, que dice que genial lo de AMA, ¿verdad? El acróstico, que nunca se le va a olvidar, ¿verdad? Que está muy bueno, ¿no? ¿Qué dicha? Ok. Y fue un poco casual, la verdad, porque... Ok. Y bueno, hay una ronda de preguntas por acá. Si quiere le planteo 3 preguntas y luego otras 2. Lo primero que nos preguntan es que si me podría decir la diferencia entre axiomas y dendritas. Entre axiomas y dendritas. Ok. La diferencia sería entre axones y dendritas. Axones. Porque los axones tienen más que ver con lenguaje. Vamos a ver si les comparto otra vez por aquí, donde teníamos el dibujo de las neuronitas. Vamos a devolverme. Ah, bueno, ahí lo tenemos en esta de aquí. Vamos a ver. Esas son partes de las neuronas. Las neuronas tienen una forma particular porque no son células redondeadas como las del resto del organismo, sino que tienen una
superficie, una membrana celular mucho más extensa que les permite tener una superficie de contacto y de conexión con otras células muy amplia, que es precisamente la que necesitan para establecer todas esas sinapsis y comunicaciones. Esta área que vemos aquí, que es como es una prolongación más gruesa, por decirlo de alguna forma, más evidente, este es el axón de la neurona. Y estas que tenemos aquí, que se extienden, que son como las ramas, esas son las dendritas de la neurona. Dendritas con D. No son dendritas como de dentrífico, sino dendritas con D. Y además de las dendritas, tenemos estas otras que son como ramitas chiquititas. Si nos imaginamos como que esta neurona fuera un árbol, el tronco es el axón, las ramas son las dendritas, y las hojitas de las ramas son las espinas dendríticas. Y resulta que en todos esos lugares esta neurona puede establecer conexiones con otras. Okay. Otra pregunta u otro comentario nos lo hace Javier Cascante Granados, y él menciona que desde la perspectiva del mantenimiento de la atención ejecutiva es importante mencionar la implementación del movimiento a través de las pausas activas. Sí, sin duda los rangos de mantenimiento de la atención varían según los grupos de edad. No es el mismo lapso de atención que puedo esperar en un grupo de preescolar, y si pensamos en niños de 3 años o de niños de 5, o en lo que puedo esperar en un grupo de escolares de 7 años o de 9 años o de 10 o de adolescentes. Pero aún entre nosotros los adultos, esos rangos atencionales varían. Sí es muy importante esas variaciones de actividad. Ahora, se supone que uno como adulto debería ser capaz de pasar esos 40 minutos focalizado en algo y poniéndole atención a algo, pero caramba, si no me lo hacen entretenido, si no impregnamos eso de todos los elementos, también se hace difícil. Y estas pausas activas, no sé, al rato deberíamos como de entender bien esa conceptualización, porque a veces, por lo menos a mí me ha sucedido que estamos en una reunión muy extensa, virtual, y que eso que ya uno no quiere ver la computadora, pero ni en pintura. Vamos a hacer una pausa activa, entonces vamos al baño. Ok, esa es la pausa activa. Nos levantamos para ir al baño y volvernos a sentar. Una pausa activa, digamos, ok, vamos a jugar de algo, impregnémosle ese elemento lúdico con los muchachos, con los chicos, que digan, ok, ahora sí, vamos a movernos, vamos a ponerle un toque diferente a esa clase que tal vez era un poco magistral, o la estábamos haciendo un toque un poco más magistral, y pensar que para un estudiante de primaria y también para uno de secundaria, el tener que conectarse de 8 de la mañana a 3 de la tarde o 4 horas seguidas es muchísimo. No es un tiempo de exposición a pantalla que en ningún lugar se recomiende como positivo para el sistema nervioso, pero que ahora no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, el tratar de mantener esa atención en estas condiciones de virtualidad es todavía un reto más grande. Y sí, tengo que conocer al grupo de estudiantes con los que estoy. Otra pregunta la plantea, comentario pregunta, la plantea un espectador anónimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrar en nuestro quehacer docente todos los hallazgos de la neurociencia en la educación para transformar la forma de aprender? Iniciando la transformación desde el docente para transmitir al estudiante y esta pueda tener éxito en la actualización docente en la enseñanza. Bueno, podemos decir que es la pregunta del millón. O sea, por un lado, es difícil pensar que podemos tener todo el conocimiento acerca de, o poseer todo el conocimiento acerca del funcionamiento del sistema nervioso. No, eso es como estar quitando capas de una cebolla.
y voy conociendo una capita y que puedo aprovechar de ahí, pero todavía hay muchísimas capitas que desconozco. Ahora, de lo que conozco, que puedo aprovechar. Y es precisamente, pues participando de espacios tal vez como este, o leyendo, o aprendiendo a discriminar, ok, qué cosas sí realmente tienen sustento neurocientífico y qué son de los famosos neuromitos, qué cosas están así como, jaladas del pelo, de lo que uno dice, no, esto suena extraño, eso no concuerda con las experiencias típicas que tiene un ser humano. Entonces ya ahí uno dice, no, esto está raro. Pero no diría yo que nuestro accionar tiene que regirse siempre por ese pensamiento que el cerebro y que las neurociencias y caer en lo que ya muchos autores hablan de la neurofilia, que es todo el cerebro, todo es neurociencias, todo es neuro aquí, neuro allá. Y no, es precisamente tratar de hacer lo que hacemos, hacerlo bien. Y si vienen insumos que nos ayudan a entender ese proceso de aprendizaje en los estudiantes, y que como vemos, el proceso de aprendizaje, por supuesto que de lo que conversamos hoy se puede profundizar muchísimo más y tal vez esos ingredientes básicos tienen cada uno conformaciones muy particulares y muy complejas que van convirtiendo el conocimiento de una neurona, del entorno de la neurona en todo un ámbito de estudio, pero que al rato no son tan alejados a nuestra realidad. Y yo no diría que eso va a cambiar la forma en que las personas aprenden, porque ya ese proceso de aprendizaje ha sido delineado por la evolución desde hace muchísimo tiempo. Lo que deberíamos es precisamente tener más claro cuál es nuestro rol en la mediación de esos aprendizajes. Javier Cascante, en Granados, plantea otra pregunta que menciona, ¿sería tan amable de hablar del papel que juegan las horas de interacción frente a pantallas que viven nuestros niños y jóvenes y su influencia en los procesos del sueño, la ansiedad y el aprendizaje? Bueno, esa es toda otra charla completa. Y ahí los invito, bueno, voy a hacer como el comercial en la página del CENAREC, del Centro Nacional de Recursos. El año pasado precisamente estuve participando con ese tema en una charla sobre qué nos dicen las neurociencias sobre la exposición al tiempo de las pantallas en nuestros estudiantes, porque es todo un tema sumamente interesante. Pero podríamos resumirlo en que el uso excesivo de la exposición a las pantallas, y ahí hablamos de pantallas de teléfono, de tablet, de televisión, de cualquier tipo de pantalla, altera los ciclos de sueño, altera la activación de los circuitos relacionados con la melatonina, la que induce ese sueño. La exposición a las pantallas y sobre todo al contenido también de esas pantallas empieza a generar influencia, por ejemplo, en el tipo de recompensas al cual la persona se acostumbra. Muchos de los juegos o la mayoría de estas aplicaciones tecnológicas generan recompensas inmediatas y mantienen a todo el organismo en un estado constante de alerta. Y resulta que ese organismo empieza a acostumbrarse a ese ritmo de retroalimentación. Y cuando quitamos aquello es muy parecido a esa desintoxicación que vemos, y entonces es el llanto y el berrinche porque me quitó el teléfono y me quitó la pantalla y yo quería seguir con eso. Y además viene es que qué aburrido, es que estoy aburrido, es que todo es aburrido, porque estoy acostumbrado a otro tipo, mi cerebro se está acostumbrando a otro tipo de estimulación. Uno diría, en la realidad en la que estamos, el pensar que podemos manejar el tiempo de exposición a las pantallas de acuerdo con los datos de las investigaciones previas a la pandemia, que decían ojalá no más de 30 minutos en niños menores de 10 años
1 hora en adolescentes. No, a ver, si eso no es posible, de cómo van a recibir las clases, por ejemplo. Pero lo que diríamos es, tratemos de supervisar el contenido de lo que están viendo. Además de las clases, el tipo de juego, el tipo de películas, el tipo de aplicaciones que tienen, porque hasta ahí, más o menos, es donde en este momento podemos llegar. Pero es todo un tema súper importante y súper interesante, esto de las pantallas y su influencia en el sistema nervioso y en la conducta. Otra pregunta de Oliver menciona que se puede afirmar que aprendemos con otros órganos en forma parecida que con el cerebro. Ejemplo, el aparato digestivo. Hay autores que dicen que hay 2 sistemas en el organismo que aprenden: el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Habría que, mi formación básica no es en medicina, pero yo creo que la respuesta se acerca bastante por ahí. Ok. También Javier Cascante Granados menciona que es necesario desmitificar la concepción tan extendida en educación de los estilos de aprendizaje que desde la neurociencia no tiene sustento científico. Ahí tenemos uno de esos famosos neuromitos de los cuales hablábamos, de cuando hacemos referencia a, es que este es visual y este es auditivo, y pasamos infinidad de test, que el otro día conversando con un grupo de estudiantes de la universidad, a todos prácticamente les habían hecho una evaluación en el colegio para saber si eran auditivos, visuales, kinestésicos, y todo el mundo tenía categorizado su estilo de aprendizaje, pero resulta que el encéfalo, el sistema nervioso, no funciona así, compartimentalizado. Y no es que yo pueda decir, bueno, a no ser que me tape completamente los oídos, en este momento soy completamente visual, porque aún así, cuando me tapara los oídos y en este momento soy visual, no, sigo percibiendo en el resto del cuerpo, sigo procesando la postura de mi cuerpo en el espacio, la temperatura del lugar, el olfato, el gusto. Tengo otras formas de ingreso de la información que están activas. Entonces, eso de los estilos clásicos de aprendizaje es una forma muy simplista de entender el procesamiento de la información del sistema nervioso que está en ese constante dinamismo con el entorno. Y uno diría, al rato perdemos ese aprovechamiento del bombardeo sensorial y cómo esto nos puede facilitar el aprendizaje. Por supuesto que eso no implica o no contradice el hecho de que hay rutas de ingreso de la información que son más fuertes, de acuerdo con las experiencias que yo he ido teniendo en la vida. Y que, sí, para aprender algo yo necesito o estarlo viendo o estarlo repitiendo y repitiendo, y que eso ingrese por rutas auditivas, y eso a mí me ayuda a aprender, pero eso no implica que yo soy exclusivamente visual o que soy exclusivamente auditivo, y entonces tienen que basar toda la lección en que yo escuche y escuche y escuche y me pierda de otras oportunidades de aprendizaje. Yo creo que el problema está cuando nos vamos a esos extremos, precisamente. Otra pregunta la plantea Javier Zúñiga. Dice, saludos, en este nuevo entorno virtual, ¿qué tipo de actividades ayudarían a dar inicio si cuesta verificar el movimiento? Ejemplo, que el estudiante esté acostado y la atención real y cuál sería la atención real del estudiante. Pues sí, es todo un reto, porque además depende de las normativas que tengamos, porque en algunos centros educativos y de todos los niveles no necesariamente es obligatorio encender las cámaras y encender los micrófonos, entonces no sabemos si el otro está o no está. Generalmente, y hablando por mi propia experiencia, cuando uno plantea preguntas, cuando hace precisamente esa generación de curiosidad y a ver, participemos, y qué piensan ustedes de aquello, empiezan a activarse por ahí manitas y micrófonos, y entonces, sí había gente. Cuando uno toma en consideración ese conocimiento previo del otro y que me interesa saber qué es lo que conoce usted al respecto, diría que es una estrategia que puede envolverse en cualquier
dinámica de aplicaciones y etcétera, pero que a veces es solo dar espacio de participación y que a veces también toca hacerlo un poco dedocráticamente. Yo a veces me voy a la última persona ahí de la lista del Zoom y fulanito, ¿usted qué piensa de tal cosa? Ah, yo, profe, así, no, es que no sabía que me hablaban y entonces, sí, hay que estar atento, por si acaso me preguntan y porque interesa saber su opinión. Y ahora me adelanto por ahí porque vi en el chat, en la pregunta ahí, en la última que salió una de PC, varios números. Me encanta, nada de inteligencias múltiples. Exacto, y ahí nos vamos a otro neuromito. Ese asunto de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Quién define quién es inteligente y quién no? ¿Cuáles criterios usamos para describir, medir y clasificar la inteligencia? Ay, eso sí que es un terreno cuestionable. Y si ni siquiera sabemos definir y no existe consenso en qué es la inteligencia, ¿cómo vamos entonces a compartimentalizar y decir, por aquí tengo la inteligencia lógico-matemática y por aquí tengo la inteligencia mística y por aquí tengo la inteligencia ecológica, porque han salido una cantidad de inteligencias que uno dice, estamos hablando de inteligencias? Y cuando resulta que el funcionamiento de ese sistema nervioso es tan dinámico, tan orquestal, tan en conjunto, esto de subdividirlo de esta forma, sencillamente no tiene sentido a la luz de este conocimiento neurocientífico. Ahora sí, es que esa era como muy tentadora esa pregunta. Ok, otra pregunta de José Fabio Quiroz. Dice que muchas gracias por la charla. ¿Qué puede estar pasando en nuestro grupo de estudiantes jóvenes que no participan en clase? Solo se conectan y no consultan por dudas y a la hora de hacer entregables hacen entregas muy deficientes. Pues ahí lo que podemos hacer es o lo que puedo hacer yo es lanzar hipótesis, pero uno pensaría la desmotivación, el cómo nuestro propio sistema educativo se ha vuelto de transmitir esa idea de que estudiamos para el examen y que estudio para pasar y que no disfruto ese rato de aprender porque además esto para qué me va a servir, se me olvida y tal vez ni siquiera he considerado lo que estoy haciendo en ese momento, no por el contenido en sí, sino por la actividad que eso implica, ya es de beneficio. Y a veces está ahí en nosotros ese reto de poder precisamente motivar esa calidad y ese mejoramiento y esa superación en los estudiantes. Difícilmente lo vamos a lograr con todos, pero a veces uno piensa, bueno, 1, 2, 3, 5 de este grupo que logramos, ya, eso es ganancia. Y al rato es también no darse uno por vencido, porque si asumo, así es este grupo, de qué pereza, entonces yo también empiezo a transmitir pereza y a entrarle con pereza a esas clases que doy con ese grupo que nadie participa y nadie abre la cámara y entonces dejo de buscar opciones a ver cómo hago para activar a esos muchachos que se supone que están del otro lado de las cámaras o de las pantallas. Otra pregunta ya aquí se acaba de presentar en el chat, dice que es Nailit Beltrán de Venezuela, Universidad José María Vargas. Y dice que Mire usted, ¿qué opina de términos como neuropedagogía? ¿Existen sólidos fundamentos teóricos para su implementación? bueno, ahí, aunque suena así un poco a lo dinosaurio, cuando yo empecé a estudiar neuropsicología, en ese momento, por allá en el 2003, no existía la neuropedagogía. Y yo andaba buscando precisamente algo que sirviera de enlace entre las neurociencias y la educación, que es mi formación de base. Pero no existía eso. Lo más parecido era la neuropsicología del desarrollo propiamente. Esta aparición de los conceptos, y entonces, digamos, yo empecé a hacer lo que yo consideraba era como mi propia ensalada organizada entre las neurociencias y la pedagogía, propiamente la educación especial.
Pero ya en el último tiempo encontramos el concepto de neuroeducación, neuroaprendizaje, neuropedagogía, la educación basada en el cerebro, el neuro por todos lados. Y de nuevo, es una disciplina en sí, es una posición muy personal, pero yo no creo que sea una disciplina en sí, yo lo veo más como un enfoque de este proceso de conocimiento y de lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje. El desde dónde me posiciono para asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje, para entender y mediar en las expresiones conductuales, en este caso de los niños y adolescentes, que son los con los que yo trabajo digamos, en mi consulta, que es parte de lo que me encanta, además de la docencia universitaria, pero me parece más que es un enfoque que no debería ser una asignatura ni una disciplina, sino que debería de permear todas las áreas y todas las disciplinas de pedagogía que ya existe. No deberíamos de tener una carrera de neuropedagogía, deberíamos de enriquecer este conocimiento sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo en las carreras de enseñanza de X cosas, en primaria, en secundaria, en preescolar, para que precisamente seamos los pedagogos, los expertos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esa es un poco así como mi posición. Muy bien. También hay una petición por acá en el chat que les gustaría que recomiende algún libro, bibliografía extra para consulta. Bueno, ahí, muy feo, pero voy a recomendarles dos bibliografías así como propias. Una más reciente que la otra, pero las dos dirigidas precisamente a docentes. Las dos tratan de estar en ese lenguaje común que nos permitan entender el proceso de desarrollo y aprendizaje en general. Se los voy a poner ahí en el chat. Ay, espérate, a ver. Uno se llama Aprendizaje, Coevolución Neuroambiental, que don Roberto lo conoce muy bien. Y que si ustedes generalmente lo googlean y ponen ahí Aprendizaje, Coevolución Neuroambiental, Carazo, ahí les aparece donde descargar gratuitamente los capítulos. Y el otro es... Ay, espérate, a ver si tengo por aquí para ver la bibliografía exacta. El otro es este chiquitito que se llama Funciones Ejecutivas Centrales, Fundamentos para el Desarrollo en la Primera Infancia, que es precisamente sobre funciones ejecutivas y primera infancia, que también nos acerca a otro súper tema interesantísimo en el área de la enseñanza. Se lo voy a anotar por aquí. Este de funciones ejecutivas está en... Ay, no logro verlo, sí, lo estaba mandando al del... A ver si lo copio para ponerlo para todos. Debes darle la opción de enviarle a los espectadores y panelistas, o solo espectadores, para que ellos puedan verlo. Ahí está uno y ahí está el otro. Yo creo que ahora ya sí. Ahora, hay otras dos autores, estas Blake Money-Fried, que han escrito libros que también están disponibles en español sobre aprendizaje y bases neurobiológicas en general. La literatura de ellas es súper, súper interesante y también es un lenguaje bastante accesible, así como que se me vengan de momento fuentes confiables, esas en general, pero por supuesto que tenemos ahora toneladas de bibliografía accesible en Google y en Internet en general. Okay. Y hay que ser muy selectivo. Hay otras preguntas en los dos chats.
Entonces, Javier Cascante Granados nos dice que en el contexto de educación competencial como la que se requiere en Costa Rica, o como la que se quiere en Costa Rica, se requiere desarrollar más profundamente la capacidad de la evocación de memorias y transferencia por parte de los alumnos y no solo de codificación de datos. El tan mencionado aprender haciendo. Es como un Eh, comentario. Ujú. no, uno diría el proceso de memorias implica la codificación y implica el almacenamiento, la consolidación y la evocación. Es como el ingreso y la salida de la información. Por supuesto que uno diría en un proceso de enseñanza y aprendizaje debe haber congruencia entre la forma de enseñar y lo que estamos pretendiendo que ese estudiante asimile y la forma en la que estamos pretendiendo que evoque esa información. Porque si estamos pretendiendo que el estudiante utilice esa información para hacer un comentario en el que exprese análisis, razonamiento, pero el proceso de ingreso de la información lo hemos hecho mediante la repetición de datos y sin estimular ese proceso de pensamiento, entonces al rato estamos pidiendo una salida de información que no hemos facilitado que ingrese o que se desarrolle de esa manera. Entonces, pero por supuesto que sí. Yo diría que los dos son procesos importantes. Olivier menciona que siendo estos procesos tan asociados a cuestiones físicas, funcionamiento del cerebro, se podría pensar en potenciar las formas de aprender por medio de manipulación genética o cirugías. Después uno diría que en lo que se relaciona con el proceso de desarrollo humano no hay blancos y negros, no hay un sí rotundo y un no rotundo. Cosas que antes pensábamos imposibles, como, qué sé yo, los trasplantes eh, de extremidades, el que me trasplanten una mano de alguien que no era mía, o un trasplante facial, o un implante coclear, eh, o unos lentes que le permiten a alguien observar los colores y antes no lo lograba hacer. Cosas que uno diría, wow, hace un tiempo inimaginables. Decir uno, eso no va a ser posible. Yo no me atrevería a decir. Ojalá siga predominando un poco de la ética, pero cuando uno se mete en asuntos de ética, también saber qué es lo que se supone que debe ser y quién juzga qué es lo que debe ser es otro terreno pantanoso. Acomodar los contenidos de trabajo por tareas y resolución de problemas podría verse como una forma de mediación entre la neurociencia y la pedagogía virtual. Esta pregunta nos la hace Floria Sainz. Acomodar los contenidos por... Acomodar los contenidos a trabajo por tareas y resolución de problemas podría verse como una forma de mediación entre la neurociencia y la pedagogía en la virtualidad. Pues yo creo que más que, o sea, siempre que nosotros estamos facilitando el que el estudiante aprenda algo, ahí está incluida las neurociencias. Siempre que nos estamos relacionando con el otro, ahí están incluidas las neurociencias. Entonces, yo creo que no es tanto el pensar, híjole, esto es congruente o no, esto me funciona con mis estudiantes, eso les sirve a ellos, el que yo les genere y les planteo un problema, o será el que ellos mismos planteen ese problema, aumenta la curiosidad y la motivación, lo pruebo, lo modifico, lo intento y no si me da resultados. Y uno diría, pues sí, si los estoy involucrando y si esto de nuevo les genera retos y es algo novedoso y lo planteo de forma llamativa, pues probablemente sí funcione. Hay otra pregunta de María Molina que menciona, bueno, que saludos desde Costa Rica. Si un estudiante es joven adulto y tuvo una parálisis facial, ¿eso le puede perjudicar en su desarrollo académico?
Habría que ver el caso en particular, pero en la teoría, una parálisis facial lo que está afectando son los nervios craneales que inervan cierta área de la cara y no debería, si es una parálisis de esos nervios específicamente, afectar proceso de aprendizaje. Ahora, habría que ver si hay algún compromiso más a nivel central, pero por lo general, no. Por lo general. Sin embargo, ahí es la individualidad sí que se hace sumamente importante para. Ahora, en todo caso, pues también uno de los aspectos de los cuales partimos es de la existencia de la plasticidad de este sistema nervioso y que aún cuando ese sistema ha sufrido alguna lesión, algún trauma, la capacidad de remodelación y de recuperación es enorme. No sabemos hasta dónde llega, pero sabemos que existe. Y ese aprovechamiento de la plasticidad es parte de nuestra cotidianidad docente. Bueno, profesora, hemos llegado al final de todas las preguntas de ambos chats de la conferencia. Nos han reportado la sintonía desde Honduras, El Salvador, lógico de acá de Costa Rica, Venezuela. Entonces agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta tarde y por el interés que han mostrado. También nos mencionan que donde pueden tener la grabación de la conferencia dentro de unos días en la página de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ustedes podrán encontrar la conferencia. El video se sube a YouTube. De todos modos, cuando esto esté, yo les pasaré el video para que puedan tener acceso a la información. Reitero el agradecimiento, profesora Viviana, por haber estado con nosotros esta tarde. Le damos las gracias desde el proyecto Educación Continua y Modal para Docentes de Estudios Sociales y Educación Cívica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional por haber aceptado y por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, a usted por la iniciativa, por el espacio de poder conversar acerca de un enfoque tan interesante y a todos y cada una de las personas que sacaron el chance para conectarse y para compartir con nosotros en este espacio que esperamos haya sido de provecho y no, mi abrazo virtual y es, tanto a los ticos como a la gente que nos acompaña desde otros países, feliz de haber compartido con ustedes. Nada más nos preguntan por ahí unas de las últimas preguntas que si tiene redes sociales donde puedan seguirla. Híjole, no soy así como lo más tecnológica en ese sentido. Les voy a anotar mi correo por ahí, mi correo personal. Porque lo que manejo y tengo ahí medio abierto es el Facebook, pero en mi Facebook, así y con toda sinceridad, lo que van a ver son fotos de mis gatos, no es como una red social académica que maneje, pero pues por correos cualquier pues, información o artículos que les pueda compartir o opiniones que podamos intercambiar, pues yo con muchísimo gusto. Y realmente así intenté con el Instagram, pero no me da tiempo dentro de todos los enredos cotidianos y todas las demandas que ahora triplicadas de la virtualidad del asunto del manejo de las redes sociales. Pero por correo, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a la Vicerrectoría de Extensión también por facilitarnos la plataforma y por hacernos llegar a todas estas latitudes, tanto por el Facebook Live como por la plataforma Zoom. Muchísimas gracias.